Él era joven, aventurero y explorador. Buscando algo más profundo, una mañana empacó su bicicleta con equipo de campamento y se dirigió directamente a uno de los paisajes más implacables del Pacífico, el Parque Nacional Olímpico del Noroeste. Fue dejado solo en un sendero remoto, en el interior del Parque Nacional Olímpico, sin sangre, sin huellas, sin señales de lucha, solo silencio. Los guardabosques buscaron con helicópteros. No encontraron nada. Los días se convirtieron en semanas, luego meses, hasta que, un año después, algo salió a la luz. Y lo que encontraron te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre desaparecer en la naturaleza. La primera persona en ver a Jacob vivo fue un hombre, cerca de Indian Valley, el 5 de abril. Después una mujer avistó a alguien arrastrando un remolque rojo hacia Fairham Hill a la 1 de la madrugada. Pero fue la tercera aparición la que atormentaría a los investigadores durante años. Una mujer conduciendo por Soul Duck Hot Spring Road vio a Jacob caminando, luchando con su pesada carga, a solo 2 millas de la carretera 101. Horas después, al bajar de la montaña, notó algo que despertó su curiosidad lo suficiente como para detenerse y tomar una foto. Allí, a 6.3 millas sobre la carretera del río, estaba la bicicleta y el remolque de Jacob, abandonados. El lugar no tenía sentido. No era un buen sitio para acampar, ni siquiera para esconder una bicicleta. El equipo estaba a la vista, a solo 10 metros de la carretera y a 20 pies del rápido río Soul Duck. Una lona de polietileno estaba extendida en el terreno, rodeada por equipo de campamento, como si alguien estuviera organizando sus pertenencias. Pero aquí está el detalle que aún pone la piel de gallina a muchos. 4 flechas estaban clavadas en el suelo, formando una línea perfecta de este a oeste, cerca de la lona. ¿Por qué Jacob clavaría flechas en la tierra? ¿Sería un mensaje? ¿Un marcador para quien viniera a buscarlo? ¿O algo mucho más siniestro? Los guardabosques encontraron la escena a la mañana siguiente, el 6 de abril. La bicicleta estaba con los neumáticos llenos y funcionales, sin señales de accidente. La mayor parte del equipo de Jacob estaba intacto. Parecía que simplemente se alejó de todo lo que poseía y desapareció. El guardabosques John Bowie pidió refuerzos. Quizás el ciclista había ido al río a beber agua y resbaló. El Soul Duck es frío y alimentado rápidamente por el derretimiento de la nieve de las montañas olímpicas. En ese agua a menos de 4 grados Celsius, una persona tendría minutos, no horas. Pero mientras los guardabosques inspeccionaban las orillas del río, la terrible realidad empezó a imponerse. Jacob Gray no solo estaba desaparecido, había desaparecido sin dejar rastros, dejando atrás solo preguntas. Y esas 4 flechas misteriosas apuntando a una respuesta que nadie podía comprender. Una persona no es oficialmente considerada desaparecida hasta que alguien la reporte como tal. En el caso de Jacob, nadie lo hizo durante 3 días. Su bicicleta permaneció a la orilla del río, mientras los guardabosques presumían que él estaba en un sendero corto. Solo el 7 de abril, el guardabosques Brian Ray encontró una lista de números telefónicos entre las pertenencias de Jacob y llamó a su hermana, Mallory. La noticia cayó como un rayo sobre la familia Gray. El padre de Jacob, Randy, se puso su traje de buceo y condujo durante la noche desde Santa Cruz hasta Washington. Fue detenido a más de 160 kilómetros por hora en Oregon. Cuando explicó lo que ocurría, el policía lo dejó ir con una advertencia. Solo tenga cuidado. Pero cuando Randy y Mallory llegaron al Parque Nacional Olímpico, descubrieron algo impactante. No se había iniciado ninguna búsqueda oficial. El parque carecía de personal debido a recortes presupuestarios. 2/3 del equipo de seguridad habían sido transferidos. Había un accidente aéreo y otra persona desaparecida que atender. El caso de Jacob estaba siendo tratado como baja prioridad. La familia quedó atónita. Todo en búsqueda y rescate depende del tiempo, y ya se habían perdido 5 días valiosos. Randy se vistió y se sumergió en el propio río Soul Duck. Buscó detrás de cascadas, bajo atascos de troncos, donde un cuerpo podría quedar atrapado. El agua era tan fría que quitaba el aliento, pero él continuó buceando, siguió buscando, siguió esperando. Lo que más frustró a la familia fue la burocracia.
El Parque Nacional Olímpico funciona como un país aparte. Equipos de búsqueda externos no podían ayudar sin autorización oficial. La Guardia Costera, con helicópteros a pocos minutos de distancia, fue rechazada. Perros de búsqueda voluntarios también fueron rechazados en favor de los equipos del parque que nunca aparecieron. La madre de Jacob, Annalise, finalmente confrontó al guardabosques Ray. La familia exigía una búsqueda intensiva. Ray solo respondió, «Está bien», pero nada cambió. Randy buscaba con ropa de algodón bajo una capa de lluvia de PVC. Con calcetines constantemente mojados, atravesaba el Devil's Club, un matorral que rasgaba sus guantes y dejaba sus manos ensangrentadas. Pero nunca se quejaba. Cada día que no encontraba el cuerpo de Jacob era otro día en que su hijo aún podía estar vivo. Cuanto más se extendía la búsqueda, más preguntas surgían. ¿Por qué Jacob planeó un viaje hacia el este, a Vermont, y luego se fue hacia el oeste sin avisar a nadie? ¿Por qué abandonó la bicicleta en un lugar tan visible? ¿Y qué significaban esas 4 flechas? Desde el punto donde se encontró la bicicleta, el río Soul Duck corre 78 millas hasta el Océano Pacífico. Si se hubiera caído, expertos en aguas rápidas decían que no podría haber recorrido más de 1 milla. El río era una trampa mortal en abril, alimentado por el deshielo y corriendo veloz entre troncos peligrosos de las montañas olímpicas. Voluntarios de rescate llegaron casi una semana después del hallazgo de la bicicleta. Encontraron evidencia de que alguien había cambiado botas de senderismo por zapatillas de correr, cerca de la orilla del río. Había marcas en una roca cubierta de musgo, sugiriendo que alguien resbaló y cayó. A 30 yardas río abajo, había señales de que quizás alguien logró salir del agua. Pero el rastreo no es una ciencia exacta. Las conclusiones eran poco más que suposiciones fundamentadas. Esas evidencias podrían haber sido dejadas por cualquiera, o por nadie. 2 perros rastreadores señalaron un punto en un montón de troncos río abajo. Sus entrenadores se emocionaron con el posible avance. Pero cuando los buzos buscaron la gelatina repetidamente, no encontraron nada. El olor podría haber venido de cualquier cantidad de fuentes arrastradas río abajo por la corriente. Randy se sumergió en cada ubicación prometedora él mismo, sin confiar en nadie más para que fuera lo suficientemente minucioso. Se ató a cuerdas y descendió en piscinas detrás de cascadas. Literalmente se internó en la bifurcación norte del río Dukabush, deteniéndose para buscar cuevas y piscinas profundas donde un cuerpo podría estar atrapado. La búsqueda lo estaba destruyendo físicamente. Su cuerpo estaba cubierto de contusiones por golpearse con rocas. No comía regularmente, bebía solo agua del río y se empujaba hasta el punto del colapso. Pero no podía parar. Cada piscina podría ocultar a su hijo. Un par de shorts de la marca Burnside, del tamaño de Jacob, fue encontrado a algunos kilómetros río abajo y enviado al laboratorio criminal en Seattle para pruebas de ADN. Los resultados fueron negativos. Otra pista falsa en un caso lleno de callejones sin salida. Para ese momento, el parque había clasificado el caso de Jacob como búsqueda pasiva, lo que significaba que no se asignarían más recursos a menos que surgieran nuevas informaciones. Para Randy, eso era inaceptable. Si el parque no buscaba a su hijo, él lo haría solo. Randy Gray tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Cerró un negocio exitoso de contratación en Santa Cruz y se dedicó por completo a encontrar a Jacob. Vendió la casa familiar, compró una camioneta diésel con una casa rodante acoplada y esencialmente se mudó a la península olímpica. La búsqueda se expandió más allá del río. La hermana de Jacob, Mallory, le había regalado un juego de cuchillos de lanzamiento en Navidad. Y no estaban con el equipo abandonado, ni sus crampones para escalada alpina, ni una chaqueta abrigada, ni una mochila. Quizás Jacob no había caído al río. Quizás se había bajado de la bicicleta intencionalmente. Randy empezó a considerar posibilidades que le helaron hasta los huesos. Sectas, tráfico humano, reclutamiento. Jacob era un joven guapo que había hecho algunos trabajos como modelo en Santa Cruz. ¿Y si alguien lo había elegido? ¿Y si lo había atraído lejos de su bicicleta con una historia sobre necesitar ayuda a las 2 de la mañana? Randy recorrió las calles de Port Angeles
hablando con drogadictos y personas en situación de calle que pudieran haber visto a su hijo. Hubo reportes de avistamientos, pero ninguno se concretó. Jacob parecía haberse evaporado en el aire. Mallory compartió su teoría con su padre. Jacob estaba realmente perdido. Dijo que él no sabía lo que quería de la vida, a dónde quería ir, qué quería hacer. El estado del mundo lo había deprimido. Tal vez había decidido desaparecer en el desierto a propósito. La familia estaba preocupada por la salud mental de Jacob. El divorcio lo había golpeado con fuerza. Perdió la querida casa de la infancia. La madre, Laura, dijo que él tenía dificultades para madurar. El viaje en bicicleta por Estados Unidos debía ayudarlo a encontrarse, darle dirección y propósito. Pero había señales preocupantes. La Biblia encontrada con las pertenencias de Jacob tenía Isaías 34, 14 subrayado. Y se encontrarán las criaturas del desierto con los chacales. La cabra montés llamará a su compañero. Sí, el monstruo de la noche allí se asentará. ¿Qué mensaje buscaba Jacob en esos versos oscuros? Randy siguió buscando. Compró una pequeña bicicleta plegable y tomó transbordadores hasta las Islas San Juan, inspeccionando granjas orgánicas donde Jacob podría estar trabajando bajo otro nombre. Regresó varias veces al río Duckabush, revisando el mismo tramo de 12 millas del río más completamente que cualquier otro curso de agua montañoso jamás investigado. Hasta agosto de 2017, Randy había estado viviendo en la carretera durante meses, mudándose según la intuición lo guiaba. Dormía en la casa rodante donde quiera que la búsqueda lo llevara. Lo que debería haber sido el sueño de cualquier hombre rico, libertad total para viajar, se había convertido en su peor pesadilla. Había perdido a su hijo y nada más importaba. En la luna llena de agosto, el cielo estaba teñido de rojo por el humo denso de incendios forestales provenientes de la Columbia Británica. Randy estaba en un lugar llamado The Barn, mantenido por investigadores de pie grande que habían abierto sus puertas para ayudar en la búsqueda de Jacob. El edificio estaba lleno de estuches para rifles, linternas potentes y moldes de yeso de huellas gigantes. Derek Randalls y su equipo de Olympic Mountain Response habían recorrido 730 millas, buscando en terrenos fuera incluso de los propios mapas. Nadie conocía mejor las montañas sobre el Duckabush que ellos, y aún así sabían que encontrar a alguien en ese vasto desierto era casi imposible. Pero continuaron intentando. Randy estaba haciendo búsquedas de 12 a 14 horas al día durante 4 meses seguidos. Su cuerpo se estaba desgastando, pero su determinación nunca flaqueaba. No planeé nada de esto, dijo Randy. Jacob es mi amigo. ¿Crees que quiero estar aquí buscando a mi hijo? Prefería seguir moviéndose, porque parar significaba pensar, y pensar lo llevaba a lugares oscuros. Randy todavía hablaba de Jacob en presente, mientras que Laura, la madre de Jacob, ya había empezado a usar el pasado. La diferencia era desgarradora. Le voy a dar esta casa rodante a Jacob cuando lo encuentre, me dijo Randy. Le va a encantar. Podemos amarrar las tablas de surf en el techo y simplemente vivir en la playa. La búsqueda había consumido la vida de Randy, pero no podía imaginar parar. En algún lugar allá afuera, su hijo lo necesitaba, vivo o muerto. Jacob merecía ser encontrado, pero el tiempo corría y el desierto iba ganando terreno. El viernes 10 de agosto, un equipo de biólogos que estudiaba marmotas en una región montañosa del país hizo un hallazgo que finalmente respondió algunas preguntas, mientras planteaba muchas otras. Cerca de la cima de una cumbre sobre el lago Hull, a 5.300 pies sobre el nivel del mar, y al menos a 15 millas de donde Jacob había dejado su bicicleta, encontraron restos humanos. La ubicación era impresionante por estar tan alejada. El cuerpo de Jacob no estaba cerca de ningún camino conocido. En abril de 2017, el terreno habría estado cubierto de nieve y sujeto a avalanchas. ¿Cómo llegó tan lejos de su bicicleta abandonada? ¿Por qué escaló en lugar de seguir el curso del río? El guardabosques Ray le dijo a Randy que no subiera la montaña y dejara que los profesionales hicieran su trabajo. Pero Randy ignoró la advertencia. ¿Qué harías tú?, preguntó. ¿Cuándo deja un padre de ser padre? Corriendo montaña arriba solo,
Randy pasó desapercibido por los guardabosques que cargaban los restos mortales de Jacob en su descenso. Por encima del lago Deer, se topó con otros guardabosques que realizaban RCP a una mujer de 29 años, de Iowa, que había sufrido un paro cardíaco. Randy se quedó para ayudar, turnándose en las compresiones torácicas. Uno de los guardias formaba parte del equipo que había sacado a Jacob de la montaña. A pesar de los esfuerzos, la mujer murió. La causa oficial de la muerte de Jacob fue declarada como inconclusa. El forense del condado de Clallam lo identificó mediante registros dentales. Llevaba un encendedor, ropa térmica, bastante comida y una Biblia que pertenecía a su abuelo. Tenía todo lo necesario para sobrevivir. Sin embargo, de alguna manera, no lo logró. La hipotermia fue la causa probable del fallecimiento, pero eso explicaba cómo murió, no por qué. ¿Qué llevó a un joven fuerte y capaz a perecer solo en una cumbre sin árboles, a kilómetros de donde alguien lo buscaba? Las preguntas que rondaron la búsqueda ahora tomaban una urgencia renovada. ¿Por qué Jacob planeó un viaje hacia el este y luego hacia el oeste, sin contarle a nadie? ¿Por qué dejó su bicicleta sin candado, a la vista, con sus equipos esparcidos? ¿Por qué 4 flechas estaban clavadas en el suelo? ¿Estaría intentando dejar un mensaje sobre su verdadero destino? Más revelador aún, los restos de Jacob fueron encontrados en una cumbre expuesta, un lugar que podría haber sido visible desde el aire si los helicópteros hubieran sido enviados inmediatamente tras el hallazgo de la bicicleta. Quizás podría haber sido encontrado con vida. La verdad sobre Jacob Gray puede ser más simple y más profunda de lo que nadie imaginó. El doctor Robert Custer, autor del manual de búsqueda y rescate Lost Person Behavior, ofreció una visión que finalmente dio sentido al misterio. Los niños suelen subir, explicó Custer, al igual que personas en estados alterados de percepción, dependiendo del mensaje que creen haber recibido de Dios. He visto gente escalar montañas creyendo que encontrarán algo sagrado en la cima. Jacob buscaba respuestas. En las páginas marcadas de su Biblia, leía sobre criaturas del desierto y monstruos nocturnos. Su familia estaba preocupada por su salud mental desde el divorcio de sus padres y la pérdida de su hogar de infancia. Luchaba con la transición a la vida adulta, en búsqueda de dirección y propósito. ¿Y si el viaje en bicicleta de Jacob no fuera solo un recorrido? ¿Y si fuera el comienzo de un viaje espiritual hacia el desierto? Una búsqueda de sentido que lo llevó no hacia abajo, hacia la seguridad, sino hacia arriba, hacia las montañas. Las 4 flechas clavadas en el suelo quizá no fueran un mensaje para los rescatistas. Quizá fueran la propia brújula de Jacob, señalando el camino que había elegido, hacia las tierras altas, donde creía encontrar las respuestas que tanto necesitaba. Randy Gray tenía razón desde el principio. Jacob subiría. Dijo que la mayoría de los adultos descienden hacia la civilización, pero Jacob subió hacia algo completamente distinto. Al final, Jacob pudo haber encontrado lo que buscaba en esa cresta remota sobre el lago. Si era comprensión, paz o simplemente un fin para sus luchas, nunca lo sabremos. Pero su historia nos recuerda que, a veces, los mayores misterios no son sobre lo que le pasó a alguien, sino sobre lo que sucedía dentro de ellos todo el tiempo. El desierto llamó a Jacob Gray de vuelta a casa, y a su manera le dio exactamente lo que buscaba. La tragedia es que eso tuvo un precio que su familia pagará por el resto de sus vidas. La historia de Jacob no es solo sobre una desaparición, es sobre la búsqueda de un joven por un significado en un mundo que lo hacía sentirse perdido y solo. Al final, encontró su respuesta, no en las páginas de la Biblia, sino en el silencio de las montañas, donde la única voz que realmente importaba era la suya propia.